Buenas noches. Vamos a continuar entonces con la clase de la unidad número 2 sobre teoría de conjunto. Bien, eh, una de las cosas importantes de la lógica matemática es que podemos hacer, utilizando los conectivos lógicos y las reglas de inferencia, analogías con respecto a cómo operar con la teoría de conjuntos y cómo hacer ciertas representaciones, ¿no? Entonces, eh, para ello vamos a hablar de algunas traducciones o de algunas formas de expresar las operaciones de conjuntos con los conectivos lógicos y las proposiciones eh, o enunciados. Entonces, para ello, nosotros conocemos nuestras operaciones de conjuntos como eh, la intersección de conjuntos, la unión de conjuntos y una operación que llamamos el complemento. Y esas eh, operaciones de conjuntos tienen su equivalencia en la lógica proposicional, ¿ya? ¿Y cuál era la equivalencia? Bueno, para la intersección, su equivalente era escribir P y Q. Para la unión, su equivalente era escribir P o Q, o es escribir P o Q. Y para el complemento, su equivalencia sería la negación. Es decir, que si nosotros utilizamos las definiciones de esas operaciones de conjuntos y las mezclamos con las reglas que traducimos de la lógica proposicional, entonces nosotros podemos construir una lista de ciertas afirmaciones que hacemos en teoría de conjuntos, cómo se traducen de forma lógica, ¿ya? Es decir, de qué manera nosotros podemos traducir eso. Bien, por ejemplo, hablar que X pertenece a la intersección de dos conjuntos, eso tiene su equivalencia, su traducción lógica, es decir, que X está en A y X está en B. Análogamente decir que X no pertenece, es decir, la negación de que X no pertenezca a la intersección, eso sería como si escribiéramos la negación de X está en A y X está en B. Y esa negación de X está en A y X está en B es exactamente decir que X no está en A o X no está en B. Es decir, utilizando las leyes de Morgan, ¿no? Si se recuerdan la ley de Morgan, si yo negaba una conjunción, eso era la disyunción, y si negaba una disyunción, eso era la conjunción. Y así entonces nosotros tenemos una lista de otras equivalencias lógicas que no voy a escribirlas todas, porque están en el material, pero que nos llevan a nosotros a pensar de qué manera nosotros cada vez que tengamos una expresión, por ejemplo, X no pertenece al complemento, ¿ya? ¿Eso en qué se traduciría según la lógica proposicional? Bueno, eso sería como negar que X no está en A. Y negar que X no está en A es exactamente decir que X pertenece a A. Es decir, eso es equivalente
a decir que X pertenece a. ¿Ya? Vamos a volver a escribir aquí la negación de que X no está en A, es equivalente a decir que X está en A. Y así, bueno, uno puede ir construyendo a partir de la unión, la intersección y el complemento con su respectiva equivalencia, la conjunción, la disyunción y la negación, todas las reglas que nosotros podamos o todas las relaciones entre conjuntos que podamos tener. ¿Ya? Eh, Ahora, si utilizamos ahora los cuantificadores, ¿ya? Que los cuantificadores eran el cuantificador universal. ¿Y cuál era el cuantificador universal? Para todo. Para todo. Y el cuantificador existencial, que es existe. Por lo menos. Entonces, nosotros podemos construir ahora también relaciones que hay entre conjuntos con los cuantificadores universales y cuantificadores de existencia. Por ejemplo, la más sencilla, cuando uno dice que A está contenido en B. ¿Cuál es su equivalencia, su traducción lógica? Es decir que A está contenido en B. Bueno, eso lo que quiere decir es que para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Es decir, ahí estamos en presencia del uso de cómo se utiliza el cuantificador universal para escribir una relación entre conjuntos, ¿ya? O si yo quisiera negar que A no está contenido en B, eso tendría que utilizar el cuantificador existencial. Lo que tiene que decir es que existe algún X o existe un X, tales que X está en A y X no está en B. Es decir, hay un elemento de A que pertenece a A, pero que no pertenece a B. Eso estaría automáticamente negando que A está contenido en B. Y así pudiéramos construir otras relaciones de conjuntos, por ejemplo, de igualdad, de, de intersecciones, de uniones, ¿ya? Que nos llevan entonces a establecer una relación entre los cuantificadores y sus negaciones. Es decir, si yo tengo el cuantificador para todo X en una cierta fórmula phi y hago la negación de ese cuantificador universal, su equivalente es decir que existe un X para la negación de la fórmula phi. O si tengo la negación del cuantificador de existencia en una cierta fórmula, eso es equivalente a decir que para todo X, la negación de la fórmula. Es decir, que ahora ya no me importa quién sea la fórmula que yo esté trabajando. Sencillamente yo sé que si niego el cuantificador para todo, entonces se transforma en la existencia de la negación de la fórmula. Y si niego el cuantificador de existencia, eso es equivalente a tener el cuantificador universal de la negación de la fórmula. Entonces, estas relaciones, como están aquí expresadas, nos dan a nosotros herramientas para hacer demostraciones utilizando la lógica proposicional de ciertas fórmulas o ciertas ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente fórmula. Dice, negación de que para todo X, si X está en A, entonces X está en B. Bien, supongan que nosotros tenemos, bueno, si hago la equivalencia como tal, esto es equivalente a decir que existe un X de quién, de la negación de X está en A
implica X está en B. ¿Ya? Eso, según lo que acabamos de ver, es igual a eso. Pero ahora, si hacemos un paréntesis y recordamos, nosotros sabemos que si yo niego un condicional, eso es lógicamente equivalente a P con la negación del consecuente. Es decir, que yo pudiera utilizar esto que está acá, porque si lo identifico, está acá, y tener esto de acá. Es decir, que escribir que existe un X de la negación de eso es exactamente, este sería P y este sería Q, sería de que X está en A y X no pertenece a B. ¿Ya? Entonces ahí estaría mostrando que escribir esta eh, fórmula con lógica de predicados es equivalente a escribir esta fórmula que está acá con la misma lógica de predicado, utilizando equivalencias entre ellos. ¿Ya? Y de igual manera, nosotros podemos hacer otro tipo de relaciones. Por ejemplo, la negación de que existe un X, tal es que X está en A, o X no está en B. ¿Quién sería la negación de eso que está allí? Bueno, por equivalencia lógica, eso es para todo X, negación de X está en A o X no está en B. ¿Y quién es la negación de eso que está ahí? Bueno, por las leyes de Morgan, esto cambia. ¿Y cómo cambia? Sería la negación de X está en A y la negación de que X no está en B, que sería que X está en B. Es decir, que esta fórmula que está acá es equivalente a esta fórmula que está acá. ¿Ya? O sea, esa es la manera que se utilizan entonces los conectivos lógicos para determinar cuándo fórmulas son equivalentes o no son equivalentes. ¿Entendido? Entendido, profe. Bien. Otra de las operaciones que podemos definir en la teoría de conjuntos es lo que conocemos como el producto cartesiano. El producto cartesiano, digamos que lo que nos da es una manera de asociar conjuntos con una cierta, valga el adelanto, una cierta relación. Es decir, dos conjuntos yo los relaciono como. Por ejemplo, cuando empezamos a ver la unidad de teoría de conjuntos, nosotros, si recordamos, había un ejemplo que podíamos asociar a los estudiantes con su matrícula, y entonces esa asociación era de una forma que teníamos el conjunto de los estudiantes y el conjunto de las matrículas. Es decir, yo puedo hacer una relación y podía decir de qué manera estaba. El producto cartesiano es exactamente de esa manera de asociar, ¿ya? Y ahí empezamos a empezar a pensar en lo que es una relación. O sea, es del producto cartesiano. Para ello tenemos que conocer lo que es un par ordenado, ¿ya? Un par ordenado, llamémoslo XY, es un par que es distinguible, ¿ya? Entre quién es la primera componente y la segunda componente. Es decir, es una manera de distinguir de qué manera
están ordenados los pares con algún cierto orden lexicográfico. Por ejemplo, el par ordenado XY es distinto al par ordenado YX. Y la única forma que esos pares ordenados sean iguales es que X sea igual a Y. Sin embargo, si yo dijese el conjunto XY y el conjunto YX, como conjuntos, estos conjuntos son iguales. Es decir, ahí está la diferencia entre hablar de un par ordenado y hablar de un conjunto. Es decir, no podemos confundir un par ordenado con un conjunto. Sencillamente un par ordenado es un par donde podemos identificar claramente la primera componente y la segunda componente. Y nos garantiza que si yo tengo cualquier par ordenado XY, él siempre es distinto de YX y solamente son iguales cuando X es igual a Y. Sin embargo, yo pudiera tener también un conjunto de dos elementos que también pudiera ser un par ordenado, pero sencillamente que aquí no hay distinguible el orden. Es decir, los conjuntos es indistinguible el orden en que aparecen sus elementos. Es por eso entonces que se da la noción de par ordenado. Entonces, de esa definición de par ordenado, uno puede definir entonces lo que es el producto cartesiano de dos conjuntos. Es decir, si yo tengo A y B, dos conjuntos no vacíos, entonces podemos definir el producto cartesiano de A por B como un nuevo conjunto donde ahora sus elementos son pares ordenados y que satisfacen una relación. Que el primer elemento o el primer elemento del par ordenado, la primera componente, pertenece al conjunto A y la segunda componente pertenece al conjunto B. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características de lo que es un par ordenado, o un producto, el producto cartesiano, perdón, de dos conjuntos. Es decir, la manera en cómo se asocian sus elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese dos conjuntos, pongamos A, B y C, y el conjunto B, el conjunto formado por 1, 2, por decir algo, entonces, ¿quién sería el conjunto de pares ordenados A por B? Bueno, sencillamente son todos los pares XY, tales que X pertenece al conjunto A, B y C, y Y pertenece al conjunto 1, 2. Por lo tanto, si yo quisiera dar una lista de todos esos elementos, sencillamente tengo que construir quiénes son todos los posibles pares ordenados. Los que tienen primera componente A y segunda componente 1, primera componente A y segunda componente 2. Luego los que tienen primera componente B y segunda componente 1, y primera componente B y segunda componente 2. Y por último los que tienen primera componente C, 1 y C, 2. Esos serían los elementos de ese producto cartesiano. Y es evidente que el par 1, bueno, aquí no quiero escribir ya, 1A no pertenece a ese par, a ese producto cartesiano de A por B. Y otra de las cosas, otra de las propiedades que tiene el producto cartesiano es que el producto cartesiano no es conmutativo. Es decir, el producto cartesiano de A por B no es lo mismo que el producto cartesiano de B por A. ¿Ya? La única forma en que sea conmutativo es cuando A y B son el mismo conjunto. Ahora, una de las aplicaciones inmediatas del producto cartesiano es lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano. O también en algunos lados llamado el plano bidimensional. ¿Y quién es el plano cartesiano o el plano bidimensional? Sencillamente es agarrar y el conjunto de todos los números reales
hacer producto cartesiano con él mismo, que eso se denota como R cuadrado. Y este sencillamente es lo que se conoce como el plano bidimensional o el plano cartesiano. Cada vez que nos hablen del plano cartesiano, nos están hablando de lo que nosotros conocemos en matemáticas como R2. Es sencillamente el producto cartesiano de R por R. Ahora bien, este producto cartesiano tiene una serie de propiedades, ¿ya?, que son las siguientes. La primera propiedad es que si usted tiene a cualquier conjunto y hace producto cartesiano con el vacío, eso es el vacío. Y ese producto cartesiano puede ser incluso en la primera o en la segunda componente. Es decir, que es indiferente si toma A producto cartesiano vacío o producto o vacío producto cartesiano A, y sencillamente ellos son igual a vacío. La segunda propiedad, que si A y B son dos conjuntos que son iguales, si y solo si el producto cartesiano de A por B es igual al producto cartesiano de B por A. ¿Ya? Era lo que yo les decía. Solamente coinciden, es decir, solamente coinciden cuando ambos conjuntos son el mismo. Otra de las propiedades, que si A es igual a C y B es igual a D, eso, y entonces, o si solo si, en realidad, si y solo si A producto cartesiano B es igual a B producto cartesiano, perdón, sí, C producto cartesiano B. ¿Mm? Es decir, si yo tengo dos pares de conjuntos iguales, entonces sus productos cartesianos tienen que ser el mismo. Y una cuarta propiedad, que el producto cartesiano se distribuye con respecto a la unión y a la intersección de conjuntos. Es decir, que si usted tiene A producto cartesiano de B unión C, eso es lo mismo que A producto cartesiano B unido con B producto A, perdón. A producto cartesiano B. Análogamente, para la intersección, cambian la unión por intersección y también se satisface esa relación. Es decir, que si A producto cartesiano B intersección C es igual a A producto cartesiano B intersectado con A producto cartesiano C. Entonces, esas propiedades son propiedades básicas del producto cartesiano y la demostración de esas queda como ejercicio para ustedes, utilizando o bien sea eh, doble inclusión o utilizando algún tipo de equivalencia lógica para obtener la igualdad. ¿Ya? Bien. Otra propiedad o digamos que una definición alterna a lo que es la definición de par ordenado que nosotros acabamos de ver, es una definición que se llama la definición de Kuratowski. Y es una definición en función de la teoría de conjunto. ¿Ya? Kuratowski fue un matemático que se dedicó a la topología y a la lógica matemática. Y dado que la definición de par ordenado es una definición más o menos ambigua, en el sentido de que no está claramente determinado, él dio una definición en función de la teoría de conjuntos. Y lo que dice es que
si X y Y son dos elementos de un conjunto A, entonces el par ordenado XY lo puede definir como el conjunto formado por el conjunto que tiene un solo elemento y el conjunto que tiene dos elementos. Y entonces él lo que hace es dice, bueno, el conjunto que tiene un solo elemento es el primer elemento del par ordenado y el conjunto que tiene dos elementos sencillamente es el segundo elemento del par ordenado. ¿Ya? Entonces, con esta definición, uno puede demostrar la siguiente proposición. El par ordenado XY es igual al par ordenado ZW si y solo si X igual a Z y Y igual a W. ¿Ya? Esa proposición es sencillamente utilizar la definición del par ordenado de Kuratowski y con esa definición uno puede construir la demostración de esa proposición. Bien, eso es una demostración muy sencilla, no requiere de grandes argumentos, sencillamente el único argumento necesario es el de la definición de Kuratowski para poder hacer esa demostración. ¿Ya? Y eso sale del hecho de que el par ordenado XY es el conjunto formado por X y formado por XY. Y el par ordenado ZW, el conjunto formado por Z y el conjunto formado por Z y W. Y ahora, como yo quiero igualar conjuntos, dos conjuntos son iguales si tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, de aquí sale directamente que el conjunto formado por X es igual al conjunto formado por Z, porque un conjunto de un elemento solamente puede ser igual a otro conjunto que tiene un elemento. No puede ser igual a un conjunto de dos elementos. Y el conjunto formado por XY es igual al conjunto formado por ZW. De aquí sale que X es igual a Z, y como X igual a Z en el segundo conjunto, sale que Y es igual a W. ¿Ya? Esa es la demostración hecha de manera rápida. ¿Qué deben hacer ustedes? Escribir la demostración de manera ordenada, concisa y con los detalles dicho todo como debe ser. Bien, con esto podemos dar por terminado la unidad número 2, es decir, hasta aquí en la unidad número 2. Y estaríamos entonces ya listos para hacer la segunda evaluación. Eh, la segunda evaluación va a ser la semana comprendida entre eh, entre el 8 de noviembre y el 13 de noviembre. Es decir, en esa fecha vamos a hacer la evaluación. ¿Ya? Esta unidad, no sé si ustedes lo saben, esta unidad tiene tres evaluaciones previstas. La primera evaluación es la práctica, que tiene un valor del 10%. La segunda evaluación es un informe con las demostraciones de la unidad, todas las demostraciones que están en el material.
que tiene 5%, y la tercera es un examen que tiene un valor de 20%, para sumar 35% más. Entonces, bueno, la semana del 8 al 13 yo les voy a indicar qué día va a ser el examen. Tienen que estar pendientes en la plataforma el día del examen. Y al igual que la fecha de entrega de la práctica y del informe, eso sí son para la semana próxima, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenía por hoy. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta acá.